Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Araujo Ramírez, soy parte de la tercera generación de Fonda de Santa Clara. Este es un negocio que mi abuela fundó el 13 de septiembre de 1965. Eso quiere decir que vamos a cumplir 60 años. Les cuento un poquito de cómo se fundó el restaurante. Yo no había nacido, pero en ese tiempo la comida poblana no se acostumbraba a que se sirviera en restaurantes y menos de mantel largo. No había. Y si había eran uno o dos máximo. Y eran muy pequeños. Entonces mi abuela, siendo directora del Museo Bello en ese entonces, que está sobre la 3 Poniente, casi llegando al Zócalo, ella se dio cuenta que los turistas le preguntaban mucho dónde podía comer chalupas, molotes, dónde podían conocer la gastronomía local. Entonces mi abuela siempre los mandaba al Carmen o a los mercados. Ella se dio cuenta que ahí existía una oportunidad de negocio y decidió sobre la 3 Poniente 307, que ahí sigue ese restaurante, fundar Fonda de Santa Clara. El nombre viene de la palabra fonda, pues bueno, que es una fondita, que somos un restaurante como tal, es para tener este nombre local y cálido de alguna forma, y Santa Clara porque es del convento de Santa Clara, que es en donde se inventó el mole poblano, que ese es el estandarte de nuestra cocina, junto con el chile en nogada. Entonces, mi abuela fundó el restaurante y realmente yo desde que nací ya existía. Entonces les puedo decir que yo crecí aquí. Este ha sido, no sé si mi primera o segunda casa, pero estoy muy acostumbrado a estar aquí todo el tiempo. Y tengo muchísimos recuerdos buenos y malos, pero uno que tengo muy presente, que yo creo que es algo que les puede llegar a interesar. En algún momento yo dudaba que existiera el turismo gastronómico. Yo tenía 15, 14 años y le preguntaba a mi papá que si la gente era capaz de moverse por la comida, y él me decía que sí, que había gente que viajaba de varias partes del mundo exclusivamente en la temporada de chile en nogada a probarlo en Puebla. Yo no le creía porque se me hacía una ridiculez. Yo jamás viajaría por comer algo, pero ya lo he hecho, he viajado por comer algo. Y cuando fui creciendo, alguna vez me tocó estar en la entrada recibiendo a los clientes. Entonces empezaba a preguntar de dónde nos visitaban y me llevé esta sorpresa. Venían de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Estados Unidos, de Rusia, de Italia. Y les empecé a preguntar que por qué nos estaban visitando. Casi todos me decían que era para probar chiles en nogada. Ahí le di la razón a mi papá, puesto que la palabra de turismo gastronómico no existía en ese instante, pero pues siempre ha existido al parecer, ¿no? Y ahí me di cuenta y mi papá me cerró la boca. Algo que les puedo recomendar mucho es que si alguien con más experiencia y autoridad a ustedes les dice algo sobre el negocio que quieren emprender o lo que están haciendo, háganle caso. Por algo se los están diciendo. No tomen el saco roto. De repente estos comentarios a veces nos pueden llegar a ofender o hacernos sentir como que no sabemos. Creo que no es la idea. Yo creo que si te lo están diciendo es por algo. Pongan atención a este tipo de comentarios. Bueno, ¿qué es lo más difícil que hemos enfrentado como negocio? Pues bueno, la pandemia fue un parteaguas que el día de hoy, la verdad, a pesar de que ya pasó un rato, no le hemos terminado de librar, porque después de esto ha venido una inflación constante de insumos que la verdad nosotros no podemos controlar. En el negocio restaurantero, cambiar la carta 3-4 veces al año, la verdad es algo que no se puede. Es un balazo en el pie, porque tú no puedes venderle a alguien un producto en 200 pesos en enero y en abril ya cuesta 230 y en julio ya cuesta 250 y en octubre, noviembre ya está en 300 pesos. No puedes. Lamentablemente nosotros podemos hacer 1 o 2 cambios al año de precios de carta, pero por eso mismo es importante mantener costos, revisar tus recetas, estandarizar. Yo sé que muchas veces agarras con puñitos y a ojo de buen cubero y porque a ti te gusta que sepa así, pero es importante de verdad el día de hoy mantener esos costos. Si no, tu negocio solamente va a consumir tu capital. ¿Qué les puedo aconsejar a ustedes como emprendedores? Algo que yo me di cuenta en el trayecto que yo he recorrido es que es muy importante iniciar un negocio con el corazón, de verdad.
pero lo tienes que aterrizar con la mente, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Sí empieza con todas las ganas, sí empieza con toda la ilusión, porque tenemos que ser positivos, las cosas se hacen de la mejor voluntad, pero mientras vas avanzando tienes que ir planchando tus números, nóminas, costos directos, indirectos, energéticos, permisos, que son súper importantes, tema de renta. La renta, y cuando empiezas a deber la renta tienes que ver qué está saliendo mal, porque en los negocios, si no te alcanza para pagar renta, nóminas y proveedores, verdad, ya estás frito. Entonces siempre enfóquense en los números. Yo sé que a veces nos frustramos, pero no puedes dejar de echarle ganas. Ahora, muchos te recomiendan, dependiendo del giro, algún tiempo mínimo o máximo para que tu negocio pueda ir sirviendo. Pero en mi experiencia te puedo decir que si a los 6 meses de verdad no despega, o por lo menos no está en un punto de equilibrio, tienes que reconsiderar lo que estás haciendo al punto de capaz y cerrarlo. Ahí es en donde entra mucho este conflicto entre la cabeza y el corazón, porque lo inicias con el corazón, lo sé, yo lo he vivido. Pero a veces el corazón no te da a entender las cosas en la realidad, y tampoco se trata de jugarte para el patrimonio de tu familia o tener que hipotecar tu casa o préstamos impagables. Tampoco hay que llegar a ese punto. Si no funciona, hay que abandonarlo. Y pues una recomendación para la gente que quiera abrir un lugar de comida tradicional o mexicana: de verdad, costos, recetas, desarrollenlas al punto en el que se las sepan de memoria, gramos, mililitros, todo. Y traten de tener 1 o 2 marcas de cada producto o proveedores. Jitomates, pues bueno, tener varios, verduras, legumbres, pero por ejemplo lácteos, tengan 1 o 2 marcas, 1 o 2 proveedores, cárnicos igual, porque en algún momento les va a fallar alguien, se los aseguro. Entonces, tienen que tener planchado eso, y muchas veces dentro de sus costeos apliquen un 10-15% de sobreprecio para todo, para que sea un colchoncito para ustedes en el caso que haya una inflación y alguno de sus insumos suba mucho de precio. Ese porcentaje les da un poco ese margen para seguir ganando. No hagan las cosas a precios justos. Es algo que yo les recomiendo mucho. Traten de costear con los proveedores más caros, aunque no lo vayan a usar. Y básense en eso, no los usen, pero tengan contemplados esos precios. Muchas gracias.